Nuevo presidente de Estados Unidos y nueva estrategia para América Latina. Aunque este asunto no figura en la declaración de prioridades de la futura administración, expertos aseguran que habrá un cambio de fondo y también de forma en las relaciones hacia los países de la región. Obama hizo algo, Trump la ignoró. Y con Biden está la incógnita de si habrá una política hacia América Latina. El presidente electo de los Estados Unidos tendrá que dedicarse a superar la crisis de la COVID-19 en su país y seguir con la recuperación económica. Pero la migración de los vecinos del sur y el comercio con ellos no pueden ser ignorados. Entonces nos preguntamos, ¿estará América Latina en la agenda? Y bienvenidos a esta edición de A Fondo para hablar esta vez de las relaciones del futuro gobierno de los Estados Unidos con los países de la frontera sur. Comienzo presentando a nuestros distinguidos invitados de hoy. Parto con Diana Luna, internacionalista mexicana y asesora de América Latina en Alemania. Diana dice que duda que Biden pueda aportar algo a América Latina. Habrá más diplomacia, pero también menos presión para un cambio de régimen en países como Venezuela y Cuba. Burkhard Birke, periodista alemán de Deutschland Radio y ex corresponsal de la radio pública alemana en Washington y Bruselas. Burkhard dice que la política latinoamericana no será prioridad con Biden, lo será la pandemia y la relación con China y la Unión Europea, aunque dice habrá un cambio fundamental, en especial frente a Cuba. Y Amir Valle, periodista y escritor cubano, ha trabajado en diversos medios de América Latina, el Caribe y Europa. Amir dice que con Biden se podría regresar a la estrategia conocida en la política estadounidense como presencia y presión mediante la diplomacia blanda. Y como siempre nos alegramos de sus comentarios, de su participación en este choque de ideas aquí en A Fondo. Por favor, coméntenos a afondo@dw.com, también a través de las plataformas de redes sociales en Deutsche Welle. Y parto con una gran pregunta para todos. Te toca a ti primero, a mí responder. Vamos a hacer un juego entre 1 a 10. ¿Cuánto crees tú que va a cambiar la situación con Joe Biden? Cuando uno ve un poco sus frases, dice que en realidad no hay un consenso de que no va a cambiar mucho, pero si podemos ponerlo en esos términos numéricos, ¿cuánto va a cambiar y dónde? ¿Del 1 al 10? El 1 es el más bajo y el 10. 4. Yo pienso que sí, que va a haber algunos cambios, pero pienso que básicamente no va a haber muchos cambios. Pero algunos sí tienen que hacer, sobre todo si seguimos la trayectoria misma de Biden en sus periodos anteriores como político. Si podríamos poner un puntito en el mapa latinoamericano, ¿dónde concretamente? Pienso que va a cambiar en respecto a Cuba. Pienso que va a cambiar con respecto a Cuba y con respecto sobre todo a los convenios económicos con América Latina, básicamente en el sur de América Latina. Interesante, busca ver que tú dices también, citas Cuba, si va a cambiar algo, va a ser en Cuba. Sí, sobre todo Cuba, yo pondría un 5 a 6 inclusive. Yo creo que también va a otros cambios porque con el multilateralismo de Biden también puede cambiar algo en la relación con Brasil para proteger el medio ambiente. Yo creo que esto va a presionar a Brasil, por ejemplo, y me imagino que también por cuestiones de migración más humanitaria puede cambiar la relación con México sustancialmente. Interesante, Diana Luna, del 1 al 10, ¿cuánto va a cambiar o cambiaría con Biden y dónde? Yo creo que cambiaría un 3 y creo que los cambios sustanciales van a ser muy pocos. Creo que sí va a haber un discurso más amigable a la migración, pero lo que es el tercer país seguro, estos tratados con México y Centroamérica van a continuar. Entonces, la frontera sur seguirá siendo un estilo de muro para Estados Unidos. 3, 4, 5, el promedio va a la baja. Hay que decir, está bastante pesimista este panel respecto a si van a cambiar las políticas de los Estados Unidos hacia los países del sur, en la frontera. Convengamos que entre los pilares de la estrategia anunciada del presidente electo Biden no está la prioridad latinoamericana expresa, esta prioridad de la lucha contra la COVID-19, la recuperación económica, los derechos raciales y el cambio climático, pero además en un apartado está el tema China, y eso sí nos interesa. Amir, ¿es por allí donde Latinoamérica se podría, digamos, de alguna manera cobrar más importancia? Y lo pregunto porque los países latinoamericanos necesitan un socio fuerte para salir de la crisis económica y China está, por supuesto, sabemos, muy dispuesto a tomar. Exacto. Mira, uno tiene primero hay que hacer una aclaración rapidita.
Es decir, aunque Biden llegue a la presidencia, hay que recordar que Estados Unidos es un país donde los poderes están divididos. Y hay una cosa que se llama Congreso y hay una cosa que se llama Senado, y todos esos determinan la política hacia esto. Yo me fijo más en lo que quisiera poder hacer él sobre la base de la elección que él ha hecho de su equipo de trabajo. Y ahí tú tienes, como decía Burkhardt, la razón del multilateralismo. Pero tienes también, por ejemplo, el hecho de que en el caso migratorio, a pesar de todo el precedente malo de los demócratas en relación con la migración, el periodo Obama fue de los peores en relación con la migración, no hay que olvidarlo. A pesar de ese precedente, ellos tienen figuras que están vinculadas al mundo latinoamericano, algunos de ellos incluso nacidos, como por ejemplo el nuevo director de migración, es sencillamente una persona nacida en La Habana, en Cuba. ¿Ya? Entonces, ese puede ser otro cambio. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué yo decía el 4? ¿Y por qué hablaba del 4 y de el caso de Cuba y de los países del Cono Sur, básicamente latinoamericano? Porque ahí está la influencia de China. China está tratando de meterse en Latinoamérica, no tanto en México, sino como en Brasil y los países andinos. Hay una fuerte presencia china a nivel económico. Y entonces, como Trump le hizo básicamente la guerra a China cara a cara con todos los desplantes que él tuvo con China, Biden va a seguir eso, porque hay que recordar algo, el Senado sigue siendo mayoría republicana. Todavía no está asegurado. No está todavía asegurado, pero lo va a dar completamente. Entonces tienes esa posibilidad. Estados Unidos sí o sí va a combatir a sus eternos enemigos. Y por ahí sí Latinoamérica puede tornarse relevante, dice Amir Valle. Estamos hablando del reparto del mapa, básicamente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la 5G, de los tratados comerciales, de ese ganar terreno en la geopolítica también internacional, ¿ves tú también que Biden finalmente podría ser decisivo, también considerando la gente que tiene ya en el nuevo gobierno, considerando la alta participación también de, como decía Amir, de funcionarios que tienen una impronta latinoamericana, que eso sea sustancial en un momento para digamos, cercar una política más definida hacia la zona sur? Sí, precisamente porque Mallorca, nacido en Cuba, va a ser el Homeland Secretary, o sea, el ministro de Homeland Security, de la seguridad nacional. Eso es un puesto súper importante que tiene que ver con la migración, y yo creo que es una señal muy, muy clara. Y yo creo que también el conflicto con Venezuela es muy crucial, el papel de Cuba. Y lo que yo me puedo imaginar cuando Biden abre nuevamente la vía diplomática, baja el nivel de sanciones también por razones humanitarias, porque miramos la situación en Cuba es terrible, muy fuerte, la de Venezuela igual, y eso en el patio de Estados Unidos no se ve bien. Hay muchos venezolanos, cubanos en Estados Unidos que quieren un cambio humanitario. Entonces, presionando a Cuba políticamente, abriendo la vía diplomática, ayudando económicamente a Cuba, si el Senado hace el juego, o el Congreso, entonces eso podría ayudar a mediano o largo plazo de pronto a encontrar una solución negociada para Venezuela. Pero yo digo a mediano o largo plazo. Ya vamos a hablar de la situación del desglose, la situación de los países latinoamericanos y sus eternos conflictos y desafíos. Y Ana Luna, sin embargo, estábamos hablando del papel de China y cómo la acción de China puede obligar a redefinir, digamos, los postulados que ha establecido Joe Biden para su política exterior hacia América Latina. ¿Te parece a ti que sí es un factor a considerar decisivo? Sí es un factor a considerar, pero yo creo que es importante tomar un paso atrás y pensar que el presidente Biden es uno de los presidentes más limitados que llega al poder. Él llega representando al Partido Demócrata, que es este conglomerado de muchísimos intereses, donde tenemos a alguien como Bloomberg, pero también tenemos a alguien como Ocasio-Cortez. Por eso es que yo no soy tan entusiasta de que vamos a ver este cambio radical respecto a la región. También es importante recordar que Obama fue quien empezó a dejar de ver a la región, y la influencia china empezó, si uno lo ve, desde el tiempo de Obama. Entonces, creo que sí puede haber ciertas ventanas de oportunidad si Estados Unidos empieza a tomar más terreno en América Latina, especialmente con México, porque una política anti-China puede ser una política comercial para México. Muy interesante. Estamos hablando del futuro de Estados Unidos y dónde está América Latina en ese futuro. Para muchos, Biden tiene mucho que reparar en medio de una profunda crisis mundial, pero ¿por dónde comenzar?
ya tiene una agenda que no incluye a los países de la frontera sur. Aún así, hay quienes piensan que las cosas pueden cambiar sustancialmente, las relaciones con países como México, Brasil, Venezuela o Cuba, pero ¿realmente será así? Con la elección de Joe Biden en América Latina se espera recobrar el protagonismo que se perdió en los últimos años. El presidente electo promete romper con las políticas de Donald Trump sobre América Latina. Una región que Biden conoce bien y a la que viajó casi 20 veces durante la administración de Obama. El presidente electo buscará un enfoque más amplio sobre el problema de la inmigración, abordando sus causas fundamentales, la violencia y la pobreza. Pero no solo promete cambios en temas migratorios, también en temas medioambientales, algo que podría provocar una tensa relación con Jair Bolsonaro, considerado el único aliado incondicional de Trump en la región. En cuanto a derechos humanos, quedan abiertas las incógnitas respecto a si se retoma la relación que tuvo Obama con Cuba, además otros casos especiales como Venezuela y Nicaragua. ¿Dejará América Latina de ser una prioridad solo con fines ideológicos? Bueno, la pregunta con la que terminaba nuestro informe es bastante apropiada, entre otras cosas, porque durante toda la campaña hemos visto una verborrea, una descalificación, digamos, a un nivel pocas veces visto en unas campañas de esa envergadura en los Estados Unidos. Por ejemplo, cito a Trump respecto a Joe Biden, que es un extremista de izquierda, que va a ser un gobierno muy laxo con el socialismo extremo, que iban a haber entonces más colaboraciones con los regímenes de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. ¿Qué podemos decir de aquello realmente, de esa visión tan apocalíptica, considerando que en realidad lo que ya ha dicho Biden respecto a América Latina es más bien es la posición bastante conservadora de Estado, ¿no? Como política de Estado de los Estados Unidos? Bueno, el Biden primero no es un izquierdista, claro, y hay elementos muy izquierdistas en su partido que tendrá que considerar, pero yo creo que eso es más en la relación interna para Estados Unidos, para el mercado laboral y los derechos laborales y todo. Pero en vista a Latinoamérica hay que decir que Biden sí va a cambiar de método. O sea, va a buscar la diplomacia y no el fuete. O sea, no el fuete de castigando con sanciones y todo, y causando crisis humanitarias. 14 millones de venezolanos están padeciendo de hambre, ¿no? Claro, la culpa principal la tiene el régimen, pero no hay que negar el hecho de que las sanciones también han contribuido en una parte a agravar la situación. Entonces yo creo, desde un punto de vista más humanista, Biden va a querer cambiar la situación. O sea, y repito, abriendo negociaciones sobre una retoma de las relaciones diplomáticas con Cuba, ayudándole a Cuba, permitiendo las remesas entrar otra vez al país, los cruceros, todo eso puede ayudar económicamente a Cuba, pero igual se puede pedir a Cuba que colabore en una solución pacífica negociada. Cuba también jugó un papel muy importante en Colombia en el proceso de paz, igual que Venezuela. Sin estos actores no se puede lograr una solución pacífica en Venezuela, y eso es la manera. ¿Te parece que va a haber un cambio de estrategia en el tema cubano? O sea, como decía Borja, que veremos a lo mejor, bueno, manteniendo esas sanciones al gobierno, pero aliviando la situación de los ciudadanos cubanos. Pensando, por ejemplo, podemos ver de nuevo las remesas de vuelta, podemos ver de nuevo, por ejemplo, esos vuelos directos entre La Habana y los Estados Unidos. El problema es que eso está en su programa, o sea, eso sí está en su programa. Él en numerosas ocasiones, incluso en los discursos que hizo de cara al electorado en Florida, él habló justamente de eso, de lo que decía Burkhardt, abrir unas vías humanitarias, abandonar un poco la ideología y empezar con las ayudas humanitarias. Pero él habló de algo que venía de la época de Obama. Él habla de empoderar al pueblo cubano para que el pueblo entonces desde abajo provoque cambios. Es decir, eso es una táctica de Obama que, por supuesto, él en su momento la apoyó y la hizo y la llevó a cabo también, pero en este momento no hay que olvidar también algo, y por eso digamos que hay que tener un equilibrio bastante claro. Biden estuvo muy desilusionado y lo manifestó en muchas veces sobre la posición de Cuba, sobre la respuesta que Cuba dio a la apertura de Obama. Y
en ese equipo, en el equipo justamente de trabajo de él, hay un grupo de personas que están absolutamente a favor de levantar humanitariamente, pero de condenar los derechos humanos, o sea, de hacer presiones reales en otros puntos. ¿Se puede eso? Ese es realmente el gran dilema. Biden no quiere pasar a la historia como un presidente blando, que dio muchas concesiones y que no entregó resultados. Y si somos, bueno, y en mi opinión creo que Obama cometió muchos errores con Cuba en el sentido de que se dio muchas cosas y yo me pregunto cuáles han sido los cambios que hemos visto desde ese momento en Cuba en la vida de las personas y también de las libertades. Entonces, yo creo que ahí Biden tiene un gran dilema porque uno son los intereses nacionales y dos, hasta qué punto ceder. Y en el aspecto de Cuba a mí me impresionó mucho y me conmovió mucho la carta del disidente José Antonio Ferrer, en el que él es una carta abierta a Biden y él mismo le dice... Esta no es la forma. La forma no es darle más tiempo al régimen, sino quitarle todas las posibilidades de poder y de recursos al régimen castrista. Pero hablemos también un poco del tema, si te entiendo bien, el tema de las expectativas que despertó Barack Obama. Me acuerdo de haber estado en esa cumbre de las Américas en Ciudad de Panamá, donde Barack Obama se dio la mano con Raúl Castro en un momento bastante emotivo para la política internacional o bastante complicado, depende cómo se mire. Y en ese momento Obama dijo, yo sé que con estas acciones no va a cambiar la política en Cuba. Él en ningún momento dijo, en 4 años Cuba va a ser libre. Dijo, lo que sí queremos y queremos, vamos a creer que los ciudadanos van a tener un poco más de apoyo para tomar la decisión en sus manos. ¿Pero qué ha pasado, Jenny? ¿Y te parece a ti que en 4 años sí debió haber pasado algo? Debió de haber pasado. Claro. Y no, por ejemplo, ¿qué puede haber pasado en 4 años? Por ejemplo, hay 3 demandas muy concretas. Uno es la legalización de los sindicatos, de los movimientos políticos, la libertad de presos políticos y pasos para llegar a un proceso electoral. Y estos son cosas mínimas que no hemos visto en estos 4 años. Y por eso Biden dijo que ese fue uno de los errores de la administración de Obama. Y él trata de distanciarse. Este es uno de los desafíos de dejar al lado los fantasmas de Obama. Sin embargo, quiero mencionar algo. Inclusive los cubanos exiliados en Florida, yo encontré gente que ha luchado en la Bahía de los Cochinos, perdón, que dicen la política de Trump es errada. ¿Por qué? Claro. La gente está padeciendo hambre y con hambre no se puede hacer la revolución. Si yo quiero una revolución hacia un sistema más democrático en Cuba, la gente tiene que buscar comida y no tiene tiempo de hacer la revolución. Eso es obvio. Entonces hay que solucionar primero la situación humanitaria y claro que hay que presionar políticamente que haya cambios, que haya más libertad y todo. Pero es una isla y entre más se sancione, más se une la gente detrás del régimen. Se ve en Cuba y se ve en Nicaragua y se ve en Venezuela. Pero hay algo que yo sí quiero anotar en relación con eso, es decir, lamentablemente ahí funcionaron 2 cosas. La Unión Europea quiso hacer lo mismo que Obama y entonces de pronto el régimen se vio absolutamente apoyado internacionalmente, hizo todo lo que le dé y el resultado real es lo que decía Diana, es decir, ninguno de esos derechos que supuestamente estaban en la negociación se consiguieron. Pero además de eso, fue lo peor. La peor etapa represiva. Exacto. La peor etapa represiva en la historia de la revolución fue el tiempo posterior a Obama, hasta hoy, hasta este momento. Una represión que es del día a día, de todo momento, de acabar, de dividir, de infiltrar a la oposición, de denigrar, de echar fuera del país, de impedir. O sea, una política mucho más fuerte, incluso que en los tiempos de Fidel Castro. Lo que dice es algo muy importante. Clave, ni siquiera las damas de blanco han sido capaces de salir nuevamente a la calle. Fue una cosa realmente muy triste de ver en Cuba. Y lo que vimos hace una semana, apenas con esta revolución cultural de artistas, eso es una gran excepción. ¿Cómo lo explicas tú, Amir Biden? Mira, el problema es que hay un gran descontento social. Es decir, Díaz-Canel ni ninguno de los que están hoy en el poder tienen el apoyo real que tenían Fidel y Raúl Castro, que detrás de ellos, como quiera que sea, había el mito. Estas personas son, a Díaz-Canel le llaman el puesto a dedo.
Es decir, el que le dijeron, te toca a ti ser el presidente. Y eso lo dice el pueblo, no lo dice más nadie. Entonces, de pronto tú te das cuenta que surge todo ese tipo de cosas. Los movimientos empiezan a surgir alternativamente, porque algo que sí tuvo Obama y que fue muy bueno, y eso yo lo defiendo siempre, es que Obama le demostró al pueblo de Cuba que el enemigo no era Estados Unidos. Que esa fue el eterno dilema en el que nosotros nos criaron. 40 años viví yo en mi vida en Cuba esperando la guerra con Estados Unidos, que llegara de un momento a otro el ejército. Es decir, nos hicieron creer eso realmente. De pronto la gente se da cuenta que puede hablar, que puede decir, que puede hacer arte, que puede hacer un montón de cosas sin que el gobierno lo autorice, y empieza a hacerlo poco a poco. Ahí surge, por supuesto, en el 2018 el movimiento San Isidro, que es el que ha generado toda este gran escándalo en los últimos tiempos. Se encierran, hacen una huelga de hambre porque a uno de ellos sencillamente lo meten preso por un supuesto delito de resistencia a la autoridad. Es decir, y de pronto hacen una huelga de hambre y eso genera una ola de apoyos en los jóvenes artistas intelectuales que se plantan frente al Ministerio de Cultura, le piden un diálogo al ministro de Cultura, y estamos hablando de 500 jóvenes, de 300 a 500 personas. Hubo más que no pudieron llegar. Es decir, eso realmente no se sabe. Fíjate si todavía siguen ellos empecinados en que, a pesar de que el viceministro de Cultura le promete conversar, hace una cosa que me parece risible: les voy a dar una tregua al movimiento independiente. Eso es dicho por un viceministro. Es decir, lo que significa que no hay tregua, es decir, que hay una guerra. Les doy una tregua. Pero lo siguen apresando a la gente que acaba de salir de la huelga de hambre, lo siguen apresando, lo siguen esto, y a la propia Tania Bruguera la detienen antes de ir a la reunión en la cual tenía que prepararse para la reunión con el ministro. Es decir, ya les da igual, pero les da igual sencillamente porque esa política no funcionó. Las palabras de Mirvalle, escritor, muy reconocido, además periodista, analista, en este panel de A Fondo. Estamos hablando de las expectativas. Te hablaba recién de las expectativas, Diana, y tú tenías una postura bastante clara respecto a las expectativas que no cumplió Obama con su política hacia Cuba. Y yo te pregunto, la contracara, las expectativas que generó Donald Trump con esa falsa promesa, digámoslo bien, de la intervención militar en Venezuela, que nunca sucedió. ¿Cómo valoras tú, a propósito de las expectativas, ese asunto? Sí, creo que el gobierno de Trump, al decir que todas las posibilidades están en la mesa, hizo hasta cierto punto que la oposición solo pensara que solo una intervención militar sería la salida. Y creo que eso fue un error, porque la oposición debió de haber empujado más y dividirse menos, y no esperar a que solo un salvador, en este caso Guaidó, podría llevar a cabo todo este cambio de régimen. Y de hecho es muy interesante en un artículo que salió en New York Times hace un par de días diciendo que la actual administración de Biden está muy dudosa del papel de Guaidó por varios asuntos que han pasado en su gobierno interno, y que están pensando la posibilidad de negociar con Maduro. Y eso yo creo que también sería un golpe para la oposición. Entonces creo que hay que buscar que ser un poco de creativos, pero hasta cierto punto yo estoy a favor de las sanciones en el caso de Venezuela, no en el de Cuba, porque no fueron sanciones humanitarias, fueron una lista de personas que muy metidas en esta narcodictadura, y ellas fueron unas sanciones puntuales, no fueron unas sanciones a la ayuda humanitaria. Eso hay que diferenciarlo. Pero volviendo al tema de Trump, ¿sirvió para algo esa política, esa estrategia hacia Venezuela? Sirvió para congelar ciertos activos del gobierno venezolano, del régimen, pero en resultados no, sigue siendo el gobierno de Maduro, y no ha habido un cambio de régimen. Porque a Guaidó lo dejaron solo en el peor momento. Bueno, yo creo que no se dejó solo. Yo creo que realmente Guaidó no cumplió con las expectativas. Más de 60 países lo reconocieron, la Unión Europea. Esto no fue una salida de Estados Unidos. Era Donald Trump. Donald Trump no cumplió, no le cumplió a su electorado, pero su posición tan fuerte, tan clara, hizo que movilizó de cualquier forma al voto latino, a una parte del voto latino. Sin embargo, hay que complementar una cosa, porque las sanciones también consistían en bloquear las posibilidades de Venezuela de vender su petróleo, ¿no? Y eso sí tiene un efecto para el pueblo, para poder comprar alimentos, para las famosas bolsas CLAP.
que se les dan a los más pobres. Y el otro punto es que Citgo, una sucursal venezolana en Estados Unidos que suministraba la gasolina que no se podía producir en Venezuela, ya no llegaba, porque Citgo se le entregó al gobierno de oposición o de Guaidó, al gobierno reconocido por Estados Unidos. Entonces, eso sí, tenía un efecto muy duro, eso hay que mencionarlo. Eso de pronto con Biden puede cambiar y hay que negociar, yo creo, una solución sin Maduro en este momento imposible. Dos cosas, Búcar, pero tú crees que en todo caso, como dice Diana, que vamos a ver a Biden legitimando de alguna manera a Maduro con un encuentro incluso con el que coqueteó también, recordemos, Donald Trump. Y por otro lado, ¿acaso las sanciones sirven para algo? Si también el régimen de Maduro ha demostrado que puede... Me alegro que hagas esa pregunta. Pasar, por favor, las sanciones. Me alegro que hagas esa pregunta. Miren, yo les voy a decir, perdóname que interrumpa, Jenny. Mira, es algo muy simple. Los regímenes, aquí estamos hablando tema Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estamos hablando básicamente de 3 países que están hechos en el mismo modelo. Es decir, siguen el mismo modelo. Y 61 años de experiencia demuestran que quien ha querido reprimir mediante presión, mediante sanciones a Cuba, no obtiene nada. Es decir, ese fue el resultado que hizo cambiar a Obama. Que administraciones consecutivas no habían logrado absolutamente nada en décadas y en distintas cosas. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Sencillamente recuérdense que son sistemas armados sobre el pensamiento de guerra de guerrillas. Es decir, yo estoy luchando y gano tiempo hoy, gano tiempo mañana y voy luchando y ganando y me extiendo en el tiempo. Por eso la dictadura de Ortega, la eterna dictadura de Ortega, que es posible que el año que viene vuelva a salir. Hay elecciones. Con el 70%. Vuelva a salir. O su esposa. O su esposa, normalmente. Es decir, puede salir eso. Maduro acaba de decir algo que a mí me suena tan conocido. Si pierdo, yo me voy del gobierno. Eso es que hay trampa, que van a ganar, que van a hacer trampa. Sencillamente, ese es el discurso que viene haciendo Cuba durante mucho tiempo. Pero es que las sanciones no es el objetivo, es una herramienta nada más. Claro, el problema es eso. O sea, yo pienso que primero me pareció muy inteligente las sanciones y con Cuba lo estaba haciendo Trump también. Es decir, de incorporar a personas, instituciones, etcétera, etcétera. El problema es que en regímenes totalitarios, y es lo que no acaba de entender Estados Unidos nunca, en regímenes totalitarios el control es único. Y es decir, si tú le quitas, en el caso de Cuba o en el caso de Nicaragua, le quitas determinadas, o en el caso de Venezuela mismo, le quitas determinadas industrias y sancionas a esas industrias, no está, porque pertenecen a militares o porque pertenecen al poder o porque pertenecen a algo, estás sancionando al pueblo. Eso es lo terrible. Les pongo otra pregunta. Está claro que las sanciones de Irán no sirvieron de nada o de muy poco, las sanciones a Rusia no sé. Pero otra cosa son las sanciones a China. Hemos visto también cómo Xi Jinping se lo piensa un poco más cuando Donald Trump aplicó las sanciones que aplicó. Me pregunto yo, si aprietan más a China, ¿podemos ver realmente digamos, un jaque mate para Maduro? ¿Lo podríamos ver? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. O sea, el juego con China es un juego que es el elemental para un grupo de naciones de América Latina que intentaron acercarse a China como buscando ese alejamiento que provocó, como decía Diana, que provocó la era de Obama, que no solo fue un acercamiento, un alejamiento ideológico, etcétera, etcétera, sobre la base de un supuesto acercamiento mediante el entendimiento hacia América Latina, en el cual Estados Unidos no iba a ser el gendarme, sino iba a ser el amigo. Y al final lo que provocó fue un alejamiento que tiró debajo un grupo de empresas importantes. Entra China, pero no solamente entra China, acuérdense que ese es el periodo en el que Rusia entra en América Latina de una fuerza impresionante. Y empieza justamente, ¿por dónde entran? Por Venezuela. Irán también. Irán también entró en ese momento. Es decir, China va a ser una pieza clave, yo pienso, en la política de Biden, que va a obligar a Biden a hacer determinados cambios. Preguntas generales porque hay que avanzar. Joe Biden no va a gobernar solo. Tú decías muy bien que hay poderes bastante definidos en la política estadounidense. Y el Partido Demócrata va a apretar mucho a Biden con el tema de derechos humanos. Y por ahí yo me pregunto qué gobierno de América Latina se va a salvar, porque hay problemas, bueno, está claro, en los regímenes, pero hay algún gobierno que se salve. Ninguno. Miro por ahí por Uruguay, por ahí está la cosa bien, qué sé yo, en Costa Rica, pero
hablando del resto de los países, en verdad, todos se acomodan la corbata un poco cuando llegue el nuevo presidente, ¿no? Bueno, Diana. Jenny, tú sabes que una cosa son las promesas electorales de campaña y otra cosa es lo que, a lo que implementan. Y ahí, bueno, yo creo que sí va a haber un acento más en el tema de anticorrupción, por ejemplo. Yo creo que sí va a haber más presión en Centroamérica, para tal vez hasta que llegue un sistema de anticorrupción como el que tuvo un momento Guatemala. Pero bueno, seamos sinceros que al final son la sociedad civil, los ciudadanos en América Latina los que les tienen también que exigir a sus gobiernos. Y por eso es que también es importante cambiar la perspectiva. Nosotros estamos hablando mucho de qué Estados Unidos le va a ofrecer. Y yo creo que es importante pensar cuál es esa agenda de cooperación que los países latinoamericanos le van a ofrecer a Biden. Y yo creo que sería muy importante retomar el trabajo de ciertos bloques regionales. Por ejemplo, reavivar y fortalecer la Alianza del Pacífico sería una muy forma para decir, aquí estamos, no esperar a que llegue Estados Unidos. Sí, pero la Alianza del Pacífico tampoco coja, ¿no? Argentina está por ahí, Chile tiene muchos problemas. Y acuérdense, suena bien, pero en la práctica no sabemos realmente si está la fuerza que estuvo hace 3 años cuando se anunció con bombo y pompa. Bueno, puede volver después de la pandemia, también en el combate de la pandemia, pero hay que ver que con incentivos económicos se puede también fomentar la sociedad civil para ayudar a la situación de los derechos humanos. Por ejemplo, es inaceptable lo que pasa en Colombia, ¿no? Que el gobierno Duque esté tolerando que se mate un activista diario, no contando los familiares y los 56 ex-FARC que se han matado este año. Eso es pero se coopera muy estrechamente porque es el país que es responsable para mucho del narcotráfico, de la droga que llega a Estados Unidos. Pero esa es la relación de Trump con Duque. Me pregunto yo, ¿eso podría cambiar considerando la impronta de Joe Biden, que ya en la época cuando era senador en los 90 fue uno de los idearios también del Plan Colombia? Uno se pregunta, ¿podría cambiar algo allí? No radicalmente, pero yo creo que el tono y la vía diplomática será diferente, pero yo creo que también Bolsonaro ya pierde un gran amigo en Washington en todo lo que tiene que ver con el clima. ¿Y qué más pierde? Piñera. Yo creo que también, ¿no? Que el capitalismo a todo dar, ¿no? El neoliberalismo a todo dar, pues yo creo que no es el programa del Partido Demócrata de Joe Biden. Él tiene que satisfacer su izquierda. Claro, Biden también es un capitalista, naturalmente, según el estándar, pero es un socialdemócrata, según el estándar europeo. Y él puede de pronto presionar un poco a cambios sociales, a acabar con esa injusticia que hay, la inequidad de repartición de bienes en toda Latinoamérica. Pero eso es sobreestimar el rol de Estados Unidos en la región. Porque solo va a haber posibilidad de cambio cuando esté en el interés de Estados Unidos. Entonces yo creo que los gobiernos en América Latina tienen que ver cuál es esa agenda que le interesa a Biden y que se le puede ofrecer. Y creo que hay ventanas de oportunidad, pero no creo que Biden tenga en su agenda hacer todas estas reformas o que tú planteas. Creo que aunque las relaciones con México y bueno, con López Obrador y con Bolsonaro fueron buenas, pero más que buenas, yo diría pragmáticas, con Trump. Creo que estos dos países, con el peso que tienen en la región, van a buscar relaciones institucionales, como las que siempre ha habido. Y yo creo que ahí ellos tienen que también ceder un poco y ver qué les van a ofrecer en el sentido de las tecnologías limpias, ¿no? Ese es uno de los temas centrales. Eso precisamente el tema va a ser pragmatismo. De todas maneras, va a continuar ese pragmatismo de Biden y AMLO, aún considerando que López Obrador fue uno de los últimos presidentes que lo felicitaba. Eso no es importante para cuando tiene a un canciller como Marcelo Ebrard, AMLO, pero sí va a haber un cambio en la matriz energética de México, y te lo pregunto porque ahí va a haber un choque. Si hace presión el Partido Demócrata, México es un país y es un estado cuya matriz energética es basada en el carbón, algo que en realidad rechaza ahora en la política, digamos, de estado que se ha delineado para los próximos 4 años en la Casa Blanca. Sí, yo creo que va a haber ahí choques, pero no espero que sean esos choques como los que vimos con las amenazas de Trump a México de cerrar la frontera. Creo que van a ser choques de una forma más blandos, y también yo creo que ahí López Obrador ha mostrado que México también tiene, aunque la situación sea asimétrica, también tiene cosas que ofrecer, ¿no? Apenas hace unas semanas lo ha mostrado de una forma muy clara, y yo creo que ahí realmente el problema de la política energética sí es una política que difiere
pero no creo que sea el tema principal de la relación bilateral, sino va a haber otros temas como temas de comercio, temas de migración, pero también creo que a Estados Unidos le importa más que el sector energético e industrias privadas estadounidenses puedan seguir siendo parte de todos estos contratos en Pemex. Entonces se va a ir más por esa área. ¿Veremos entonces sin sobresaltos la validación del tratado Pemex? Sí, sin sobresaltos, somos socios, somos economías que son muy interrelacionadas. Aún ahora en la pandemia las fronteras solo están cerradas en lo terrestre y en lo aéreo no están cerradas. Entonces yo creo que sinceramente para México lo que más le conviene en política exterior es que Estados Unidos tenga un buen manejo de su pandemia para que así pueda mejorar la situación económica y eso realmente va a tener un enfoque en México. Todo cambia para que todo siga igual, un poco de acuerdo a lo que están diciendo, pero ustedes van a convenir conmigo que en el tema de migración vamos a ver, o podríamos ver realmente un punto antes y un punto después. ¿Por qué? Porque si recordamos cómo pasó con Obama, Obama fue el segundo presidente después de Donald Trump que deportó a más migrantes por esa frontera y lo que hizo Joe Biden en su campaña es básicamente prometer regularizar la situación de 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos. Dijo que lo iba a hacer en los primeros 100 días de su mandato. O sea, si hace eso, ¿cómo lo verán ustedes? Si llega a hacer eso Biden, ¿qué significa eso para la comunidad latina y también para la frontera sur de los Estados Unidos? Bueno, claro que es como un imán, ¿no? O sea, sí, que claro, va a atraer más gente. No, pero se regularizan los que están ya dentro del país y es una táctica electoral. Hablemos claro, 11 millones, no 11 millones de votos. Con 8 millones de votantes. Es una buena noticia, ¿no? Sin lugar a duda. Y de todas formas, esta gente está dentro del país, estará muy agradecida y no olvidemos que en Arizona, en algunos estados, también en Wisconsin, el voto latino fue decisivo, aunque no lo fue en Florida. No, pero no solo en Florida, yo creo que eso es importante. El voto latino superó las expectativas y de hecho el voto latino apoyó más a Trump en el 2020 que en el 2016. Sí. Entonces, en eso hay que ser cuidadosos. Yo me alegraría muchísimo de ver una amnistía. La última que vimos fue con Reagan en el 86, de un republicano. Entonces sería un cambio totalmente, pero al final, viendo a quienes tiene en el gabinete, creo que realmente va a buscar más soluciones estilo DACA, estilo Dreamers, de sí, les doy un estatus permanente, 5 años más, 10 años. Espero equivocarme, pero yo creo que al final él no tiene ese capital político para llevar a cabo lo que quiere. Sí, porque no puede solo, pero de cualquier manera sería una gran desilusión. Lo que pasa es que yo pienso que no hay que olvidar tampoco algo, es decir, Biden ha armado un equipo de trabajo en el cual hay personas que venían trabajando desde la época de Obama en algo que para ellos es la posibilidad de una solución al problema migratorio, que es garantizar una gran entrada legal al país. Es decir, para tratar de frenar la inmigración ilegal, tratar de hacer las vías. Ahí surge DACA. Pero eso es una reforma al sistema migratorio. Claro, es una reforma absoluta, enorme que hay que hacer. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que Obama empezó a hacerlo. Fíjense, acuérdense, Obama empezó a hacerlo. Hoy tenemos 700,000 casi Dreamers en este momento. Hay 11 millones de indocumentados ya que se les promete. Es decir, esa reforma va a ser justamente una continuidad. Este mismo señor, Alejandro Mayorkas, que está trabajando aquí, fue el creador de DACA, no hay que olvidarlo. Él fue uno de los gestores. Pero porque en ese tiempo Obama pudo haber utilizado su capital político en su primer mandato para haber llevado a cabo una reforma migratoria y no lo hizo. Claro, no lo hizo. En el segundo mandato ya no tenía el Senado. Pero no tenía sentido, pero ahora esperemos ellos tienen... que sí, pero veamos. Hay ejemplos como España lo hizo hace unos años atrás, legalizar todos los inmigrantes de golpe. Y no le fue mal. No le fue mal. Es un gesto que viene claro, es una buena noticia. Ordenemos un poco porque nos quedan 3 minutos. Un gesto que necesita dar, cualquier gobierno que sea, que necesita dar a toda esa gente que se sienten estadounidenses, que son estadounidenses. El que lo hace, bueno, se llevará una inscripción en la historia, ¿no? De Estado. Hay una pregunta muy importante que antes que se nos vaya el programa quiero hacer. ¿Qué pasa con instituciones que fueron revestidas de Donald Trump, como por ejemplo se dice la Organización de Estados Americanos, la OEA, y también el Banco Interamericano, el Desarrollo? Estamos hablando del señor Luis Almagro, del señor Mauricio Claver Clarón. ¿Qué va a pasar con estas instituciones en los próximos 4 años?
creo que la herencia de Trump está ahí. No se ahí. podrá cambiar de un día al otro, igual sí. que está la amenaza como la espada de Damocles que Trump que ya indicó que quiere volver en 4 años y más de 70 millones de americanos votaron por él. O sea, en todo lo que hace Biden, él tiene que tener eso en mente para poder seguir en un segundo mandato o para que Kamala Harris asume el segundo mandato para los demócratas enseguida. Y yo creo que por eso, sí, la herencia de Trump está ahí. Cristina Kleinisch, nuestra productora, quiero ver si todavía hay tiempo para alcanzar a emitir nuestro informe de Donald Trump para terminar con una pregunta del presidente de Estados Unidos. Nos queda muy poco, dice, lamentablemente es muy importante porque sabemos que hasta ahora el inquilino de la Casa Blanca sigue sin reconocer el triunfo de Joe Biden. Y yo me pregunto, con todo lo que ha pasado, ¿podemos decir que este silencio de Donald Trump en forma paralela, podemos interpretarlo como que se ha rendido o como que está preparando una estrategia o es parte de la estrategia acaso de dejar la Casa Blanca como ha sucedido y de quizás volver, por qué no decirlo, en 2024? Yo pienso que Donald Trump ha dicho muy claro que él no se rinde. Es decir, que es un hombre que va a luchar hasta el final y va a tratar de regresar en 4 años. Y por eso es el reto mayor de Biden. O sea, tiene 4 años para demostrar un grupo de cosas, recuperar la economía de un país, resolver un país en crisis dividido como nunca antes había estado Estados Unidos y además de eso, limpiar, digamos, despolitizar casi todas las instituciones estatales de Estados Unidos, básicamente, de esa politización casi absoluta que hizo Donald Trump. Diana Luna. El trumpismo va a seguir. Eso, va a seguir, sea con Trump o sea con Ivanka Trump o con alguna cara más. Yo creo que lo importante es ver cuáles son, por qué la gente sigue votando por Trump. No creo que los latinos solo lo votaron por Venezuela y Cuba, lo votaron también por una situación de economía. Entonces ahí hay que también verlo todo un poco más a fondo y bueno, esperemos que Biden sí tenga la región como una prioridad. ¿Se va a prolongar el trumpismo a través, por ejemplo, de las instituciones que mencionábamos recién? Eso no, porque yo espero que Biden nombrará a otra gente cuando pueda, pero claro, el fenómeno Trump se basa en síntomas en la sociedad y hay que atacar esos síntomas, esa enfermedad, ese miedo de la globalización, todo eso. Si Biden logra calmar esas ansiedades de muchas partes de la población, yo creo que puede unir el pueblo americano y Trump no tendrá el chance de volver, pero es una tarea herculeana. Últimas palabras, Amir Valle. No. La frase no, para el bronce. La frase para el bronce. Yo pienso que se va a imponer eso que ellos llaman diplomacia blanda. Es decir, es un equipo hecho completamente de personas vinculados a la diplomacia. Y eso marca. Amir Valle, Diana Luna y además Burkhard Birke, muchas gracias por estar en el panel de A Fondo. Esto ha sido la discusión de los próximos años, cómo creemos va a ser el gobierno de Joe Biden en América Latina. Interesante para todos. Somos Deutsche Welle en español desde Berlín. Hasta pronto.